Muy buen día, qué gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a presentar el trabajo de investigación llamado 20 años de exploración integrada. Las propuestas para resolver el problema de planificación de movimientos basados en muestreo, como los métodos de roadmap probabilistas o los basados en árboles aleatorios de exploración rápida, han dado muy buenos resultados en la planificación de movimientos de robots con muchos grados de libertad. En los últimos años se han propuesto algoritmos interesantes por la comunidad que de una forma u otra aportan de manera importante al estado del arte. Por ejemplo, hay propuestas de estrategias para redirigir el muestreo hacia regiones más prometedoras, mejorando con esto la eficiencia y resolviendo problemas difíciles de planificación de movimientos. El gran éxito de estos algoritmos en la solución de problemas desafiantes para la robótica se explica por el hecho de que no se requiere ninguna representación explícita del espacio de configuraciones libre para realizar la planificación de caminos. En el trabajo, desarrollado por Sánchez y Zapata, se presenta un compendio de algunas propuestas e ideas más influyentes en el área hasta el año 2008, destacando de manera puntual las implicaciones teóricas y prácticas de dichas propuestas y cómo se han extendido a otros problemas más allá de la robótica misma. También se presentan las contribuciones realizadas por los investigadores mexicanos en este campo. Los planificadores basados en muestreo pueden manejar con éxito una gran diversidad de problemas. La principal operación de estos planificadores es la capacidad de verificar ubicaciones donde el robot colisiona con obstáculos en el entorno. Este procedimiento puede ser realizado eficientemente con el uso de detectores de colisión eficientes. La información sobre este espacio de configuraciones se adquiere generando muestras y aristas para conectarlas, que se almacenan en una estructura de datos adecuada. Siguiendo este paradigma, se han propuesto muchas técnicas algorítmicas diferentes y algunas de ellas ahora son ampliamente aceptadas como parte de la literatura estándar en el campo. Para acelerar los planificadores basados en PRM, una dirección prometedora es diseñar mejores estrategias de muestreo y quizá también estrategias de conexión, explotando el conocimiento parcial adquirido durante la construcción del roadmap y usando este conocimiento para ajustar la medida de muestreo en línea para que sea más efectivo. Los planificadores basados en muestreo tienden a tener un desempeño deficiente cuando las configuraciones cruciales se encuentran en y alrededor de regiones estrechas del espacio de configuración, el problema de pasajes estrechos. El problema de pasajes estrechos se puede abordar mediante la incorporación de una estrategia de muestreo híbrida o adaptativa, que concentre las muestras en áreas difíciles y o genere muestras en grandes áreas abiertas. El uso de la estrategia de muestreo uniforme no es una buena opción para entornos que involucran pasajes estrechos. Otra táctica es emplear un planificador local más poderoso. Estos algoritmos no se suelen utilizar en tiempo real, pero son fuente de inspiración importante en el aprendizaje de la robótica móvil y el ambiente de trabajo es controlado y no real. Las aplicaciones de planificación de movimiento crecerán considerablemente. Simultáneamente, se investigarán nuevos problemas de planificación de movimientos. Es casi seguro que el problema básico de planificación de movimientos, que ha sido el foco de investigación en planificación de movimientos durante más de 12 décadas, pronto perderá este estatus. Ningún otro problema, sin embargo, parece lo suficientemente básico como para desempeñar el mismo papel en el futuro. La generación de mapas es una de las tareas fundamentales de los robots móviles. Muchos sistemas robóticos exitosos usan mapas del entorno para realizar sus tareas. Las cuestiones de cómo representar entornos y cómo construir modelos utilizando esta representación es, por lo tanto, un área de investigación activa. El enfoque RRT presentado por S. Laval se ha convertido en el planificador de movimientos de consulta única más popular en los últimos años. Los orígenes basados en RRT se desarrollaron por primera vez para problemas de planificación no holonómica y quinodinámica, es decir, se considera la cinemática y la dinámica en el modelo del robot, donde el espacio a explorar es el espacio de estado, es decir, una generalización de espacios de configuraciones que involucra el tiempo. En el trabajo de Oriolo, se describe un método de exploración basado en la generación aleatoria de configuraciones de robots dentro de un área de seguridad local detectada por los sensores. Se crea una estructura de datos denominada árbol aleatorio basado en sensores, SRT, que representa un roadmap o mapa de caminos del área explorada con una región segura asociada. Cada nodo de la estructura SRT consta de una configuración libre de colisiones con la región de seguridad local asociada, tal como le construye el sistema de percepción. El SR es la unión de todas las regiones de seguridad local. La región de seguridad local es una estimación del espacio libre que rodea al robot en una configuración dada. En general, su forma dependerá de las características del sensor, pero también puede reflejar las diferentes actitudes hacia la percepción. El original propuesto presenta dos técnicas, SRT-Ball y SRT-Star. En un trabajo propuesto por Espinosa y Sánchez, se sugiere el uso de SRT radial, ya que permite considerar robots con restricciones no holonómicas. En muchos artículos propuestos por la comunidad robótica se han desarrollado varias estrategias para la exploración. Un grupo de enfoque se ocupa del problema de la localización y el mapeo simultáneos, un aspecto que no abordamos en estos primeros trabajos con SRT. Un robot móvil que utilice la exploración SRT tiene dos ventajas frente a otros sistemas desarrollados. En primer lugar,
puede explorar entornos que contienen tanto espacios abiertos como desordenados. En segundo lugar, puede explorar entornos donde las paredes y los obstáculos se encuentran en orientaciones arbitrarias. Posteriormente, abordamos el problema de explorar un entorno desconocido con un robot móvil con sensores, es decir, explorar el entorno y planificar un camino en una sola etapa con el robot. La integración de un módulo de localización en el proceso de exploración basado en la técnica de SLAM será un tema que se abordará en la siguiente sección. SLAM, localización y mapeo simultáneo, es un problema actual en la robótica móvil. Los enfoques SLAM se utilizan simultáneamente con los algoritmos de exploración clásicos. Sin embargo, los resultados obtenidos con los algoritmos SLAM dependen en gran medida de las trayectorias realizadas por los robots, mientras que los algoritmos de exploración clásicos no tienen en cuenta la incertidumbre sobre la localización del robot cuando se desplaza por entornos desconocidos, lo que dificulta la construcción del mapa cuando se desconoce la posición del robot, lo que genera mapas inútiles e inexactos. Con la exploración integrada, o SPLAM, localización y mapeo de planificación simultánea, el robot explora el entorno de manera eficiente y también considera los requisitos del algoritmo. Muchos métodos propuestos trabajan bien en simulación. Es claro que los primeros trabajos que realizamos con SRT pueden ejecutar en tiempo real, pero en ambientes controlados y con localización incluida. En el trabajo propuesto por Makarenko y Williams, se presentó un método de exploración integrada para lograr el equilibrio entre la velocidad de exploración y la precisión del mapa utilizando un solo robot. Freda y su equipo de investigación utilizaron un árbol aleatorio basado en sensores, SRT. El trabajo propuesto por Sánchez y Toriz desarrolla un novedoso algoritmo de SLAM basado en datos láser que utilizan B-Spline como características. El filtro de Kalman extendido se utiliza en el algoritmo BS-SLAM propuesto y el vector de estado contiene la pose actual del robot junto con los puntos de control de las B-Spline. El modelo observado utiliza para la actualización de FK las intersecciones de los rayos láser con las spline contenidas en el mapa. En esta propuesta, los autores no usan el EKF, el filtro extendido de Kalman, sino un enfoque integrado basado en la exploración llamado SRT-B-Spline. En este modelo, el árbol se expande, mientras que se seleccionan las configuraciones para la cobertura cerca de las fronteras del robot, que es un nuevo candidato. Se evalúan estas configuraciones pertenecientes a los nuevos candidatos. Estas configuraciones pertenecientes a estas nuevas posiciones se evalúan considerando la confiabilidad de las características observables esperadas en los puntos. La mayor parte del trabajo inicial de SLAM se basó en las características de puntos. El primer inconveniente de esta forma de características puntuales es que las mediciones adquiridas por los sensores típicos no se corresponden con los puntos característicos del entorno. Después de adquirir los datos del sensor sin procesar, se requiere un procesamiento posterior para extraer las características de los puntos. Este proceso puede potencialmente introducir pérdida de información y error asociado de datos. Además, en algunas situaciones, el entorno no tiene suficiente estructura significativa para permitir que las características puntuales se extraigan de ellos de manera sólida. Con la primera versión que se propuso para la exploración integrada, se obtuvieron resultados interesantes a nivel simulación y en tiempo real. Se puede mencionar que el enfoque no se limita a entornos con características lineales. El método de localización se adapta perfectamente a las nuevas curvas que se pueden ver cada vez más en la vida cotidiana. Y la teoría e implementación de las B-Spline fue una herramienta poderosa en el enfoque y se puede adaptar a entornos donde los métodos anteriores consideraban solo descripciones simples y para ambientes completamente estructurados. Recordemos que el método SRT selecciona aleatoriamente los bordes libres detectados en la posición actual del robot, donde puede continuar la tarea de exploración. En caso de que no sea posible encontrar uno, el robot irá automáticamente a su nodo padre para buscar nuevas áreas con posibilidad de exploración, es decir, un proceso de retroceso automático. El proceso finaliza cuando el comportamiento de backtracking lleva al robot a la raíz del árbol. Sin embargo, a pesar de la popularidad del esquema SRT, este tiene ciertos problemas que deben ser considerados. El primero de ellos radica en el desconocimiento del estado de la estructura que se está construyendo, donde no es posible saber si los nodos de la estructura rezagados contienen más áreas disponibles para la exploración y por lo tanto no se puede conocer la cobertura total del entorno. El segundo problema depende del primero, ya que al no saber qué zonas del entorno quedan sin explorar, es necesario que el robot vuelva a los nodos padre para saber si es posible seguir explorando, lo que provoca que la estructura se quede sin explorar y en consecuencia el tiempo de exploración sea muy alto. A partir de lo anterior, Frankie y su equipo de investigación desarrollan un nuevo método basado en el SRT para el caso de multirobots, conocido como el grafo aleatorio basado en sensores, SRG. Este método transforma la estructura de árbol generada por el método SRT en una estructura de grafo, en donde el robot puede desplazarse con seguridad. En este método se utiliza una probabilidad proporcional a la longitud
del arco de las aristas libres que se encuentran en el nodo en el que se encuentra el robot para determinar cuál será la siguiente posición a explorar. Además, la forma de verificar la estructura para establecer la forma de volver a visitar zonas ya exploradas para continuar con la exploración se realiza mediante la generación de un árbol de expansión mínima con todos los nodos adyacentes de la red, eligiendo el de los adyacentes con menor peso respecto a la longitud de los límites libres de las fronteras. El método SRG presenta problemas similares a los del método SRT. Aunque la estructura de datos se transforma en un grafo de exploración y es mucho más versátil, no se aprovecha al máximo para hacer más eficiente la exploración, porque la forma de volver a visitar los nodos para verificar áreas no exploradas crea una estructura o una subestructura de árbol, lo que genera un camino discontinuo que fuerza al robot a pasar por los nodos padre, ignorando la versatilidad del grafo. Además, al igual que el método SRT, el robot decide la siguiente posición a explorar sin considerar que la aleatoriedad de la selección provoca demasiados cambios de orientación, lo que afecta directamente al sistema odométrico. Más recientemente, Toriz y Sánchez presentaron un nuevo enfoque conocido como el grafo aleatorio de exploración, REC, que optimiza la cobertura del mapa en el proceso de exploración. Este método se basa en el principio de funcionamiento del método SRT y lo adapta para construir un grafo de exploración. Si bien este método tiene un carácter probabilístico, que puede provocar un exceso de movimientos en el robot para completar su tarea y aumentar el tiempo de exploración, una de sus principales ventajas es el uso de un término conocido como el control de fronteras para adquirir mejor conocimiento del entorno. Esta característica, más la estructura de grafo generada, permite un retorno óptimo a áreas no exploradas para continuar con la tarea de exploración. Como se puede observar a nivel simulación y experimental, que estamos viendo en la imagen, la relevancia del control de fronteras reside en identificar únicamente la información de los nodos no explorados en su totalidad durante el desarrollo de la exploración, salvando las fronteras libres no analizadas contenidas en los nodos. Este concepto permite la exploración sistemática del conocimiento adquirido durante la exploración, permitiendo que el método REC planifique trayectorias hacia zonas bien identificadas que necesitan ser exploradas. El método REC funciona sin necesidad de volver y verificar físicamente cada uno de los nodos dentro de la estructura como lo requiere el método SRT. Usando REC, tampoco hay necesidad de realizar un análisis completo de la estructura de exploración generada durante la ejecución de la tarea cada vez que existe la necesidad de encontrar una nueva zona con posibilidades de exploración, como lo requiere el método SRG. Estas diferencias con SRT y SRG representan una mejora computacional sustancial de REC en términos de tiempo de ejecución. La planificación de caminos se ejecuta con un método A* bidireccional, utilizando la estructura del grafo creada al planificar la ruta desde el nodo actual hasta los nodos contenidos en el control de fronteras y desde los nodos del control de fronteras hasta el nodo actual, finalizando cuando el camino se encuentra entre el nodo actual y cualquier nodo de la lista. El uso del algoritmo A* bidireccional extiende el camino desde la posición inicial o posición deseada hasta la posición final alcanzada por el lado opuesto, finalizando cuando ambos caminos estén en el mismo nodo. Esta estrategia se usa simultáneamente en nuestro método, con todos los nodos contenidos en la lista y finaliza cuando se encuentra un camino. La razón para buscar caminos individuales desde la posición actual a cada nodo con posibilidad de exploración, en lugar de simplemente una distancia euclidiana al nodo más cercano, es la existencia de espacios inaccesibles. Se pudiera pensar que la distancia al nodo es corta, pero quizá la distancia para alcanzarlo podría ser muy grande. Una vez que se obtiene un camino, el método de control permitirá el movimiento del robot desde el nodo actual hasta el nodo que permitirá que el robot pueda continuar con la exploración. Finalmente, el índice del nodo seleccionado se elimina de la lista de nodos que pueden ser explorados. Con el nuevo nodo a explorar, el método continuará con el mismo proceso descrito hasta que no quede ninguna frontera sin explorar. En el ejemplo que estamos viendo en pantalla, puede verse el entorno de oficinas donde se está desarrollando el algoritmo de exploración integrada. El método red extendido se diseñó para ser integrado como parte del método SLAM, facilitando la construcción de mapas de ambientes complejos, simplificando la tarea de planificación de caminos en ambientes desconocidos y disminuyendo significativamente la cantidad de movimientos necesarios para continuar con la exploración del ambiente. De hecho, el método red extendido es una modificación del método red planteado anteriormente. En este, básicamente, evitamos la aleatoriedad de la decisión en la siguiente región a explorar, permitiendo que el robot tome la decisión de la frontera más cercana con mayor información que pueda ser adquirida. En los trabajos sobre la temática de exploración y creación de mapas en robótica, muchos autores enfatizan que la odometría es uno de los aspectos más importantes en un sistema de navegación y que es preponderante que la precisión de la odometría sea un punto por mejorar, lo que ayudaría de manera muy importante en seleccionar las marcas que serán utilizadas en la localización del robot.
Es importante recalcar un detalle importante de la mayor parte de los trabajos publicados en los últimos años. La reducción del error odométrico se realiza con diferentes algoritmos y a menudo se omiten las consecuencias que tiene el control de movimientos del robot. Como una conclusión importante, podemos afirmar que la manera de explorar ambientes repercute fuertemente en la corrección de la odometría del robot móvil, y esto acarrea efectos importantes en la localización y la construcción del mapa. Y quizá el efecto más catastrófico de esto es la asociación de los datos, lo que llevaría a una propuesta de un algoritmo de SLAM incorrecto y no aplicable a problemas reales. Podemos afirmar que esta nueva forma de explorar ambientes desconocidos, los métodos REC y REC extendido, permiten minimizar el tiempo requerido para realizar dicha tarea, pero sobre todo, minimizar de forma importante el error odométrico. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias por haber escuchado nuestra charla.